Ya. Bueno, vamos a empezar ahora tema 3, cardíaco. En cardíaco lo que más preguntas son troponinas, ¿ok? Lo que más vino, por ejemplo, en cuestión de mi examen fue anemia, tipos anemia. Y bueno, eso, sí, anemia creo que es lo que más vino. De acá solamente vino troponinas. Vamos a revisar entonces tema 3, enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Estoy compartiendo, sí, ¿no? Ah, creo que no. Ya, ahora sí. Ya, entonces, chicos, tema 3, enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Una breve introducción. No voy a tocar mucho este tema, ya que tema de lipoproteínas, igual, fisiopato hasta el cansancio, ¿no? Entonces, simplemente dos cositas, ¿ok? LDL, HDL. LDL, ya saben, mal llamada colesterol malo, ya que se encarga de acumular todas las lipoproteínas, todo el colesterol, mejor dicho, en los tejidos, ¿ok? LDL acumula colesterol en los tejidos. En cambio, la HDL, o mal llamada también colesterol bueno, lo que va a hacer es una especie de barrido, elimina el exceso de colesterol. ¿Ok? Entonces, LDL acumula colesterol en tejidos, HDL lo elimina. Entonces, por ejemplo, en una arteriosclerosis, ¿cuál va a ser la lógica? La LDL va a estar aumentada porque es la que se está acumulando, ¿no?, en la arteria, y mi HDL va a estar disminuida ya que no puede barrer correctamente. ¿Ok? Bueno, clasificación a grandes rasgos, ya sabemos que tenemos a los kilomicrones, tenemos a la VLDL o lipoproteína de muy baja densidad, la IDL, que es la lipoproteína de densidad intermedia, LDL y HDL ya mencionadas. ¿Qué función van a tener? Van a encargarse de transportar lípidos entre diferentes tejidos del organismo. Pueden ser del intestino al hígado, como vía exógena, como vía endógena, de distintas formas. Ok, ya estas cosas ya las hemos visto, no son parte de laboratorio como tal. Ahora, lo que sí viene de laboratorio, vamos a tener los valores referenciales de este colesterol. Vamos a tener colesterol total, LDL, HDL y aparte a los triglicéridos. Em, entonces, vamos a tener valores normales, valores óptimos, límites altos y muy altos. Valor normal del colesterol total va a ser menor a 200 miligramos por decilitro. Su límite va a ser de 200 a 239 y va a estar alto cuando es mayor a 240. Dentro de este colesterol vamos a tener al LDL, que va a estar en un rango óptimo cuando es menor a 100, casi óptimo de 100 a 129, en su límite cuando ya está de 130 a 159. Acá le vamos diciendo al paciente que tiene que ir a consulta nutricional. Va a estar alto de 160 a 189 y ya muy alto, mayor a 189. Esto ya es un riesgo para arteriosclerosis. Luego tenemos HDL, va a ser óptimo, mayor a 40 y va a tener una protección cardiovascular mayor a cuando es mayor a 60. ¿Por qué se dice protección cardiovascular? Porque acuérdense que esta arteriosclerosis va a formar trombos. Estos trombos pueden soltarse, convertirse en émbolos, tapar una arteria coronaria y causarme un infarto. Entonces, si yo tengo alta esta HDL que se va a encargar de hacer el barrido correspondiente, voy a tener una protección cardiovascular. ¿Ok? Además, tenemos triglicéridos que van a estar normales cuando el rango es menor a 150, el límite de 150 a 199, alto 200 a 499 y muy alto mayor a 500. Además, esto solamente lo he visto en un examen del 2022. No sé, es no raro que lo tomen, pero hay una fórmula para calcular el LDL. ¿Ok? Fórmula de Friedewald. Tenemos que este LDL, acá, el LDL, va a ser igual al colesterol total menos los triglicéridos entre 5 más el HDL.
¿Ok? Con esta fórmula te pueden dar los datos para calcular el LDL. ¿Sí? Fórmula de Friedewald. Solamente lo he visto en una pregunta, ¿ok? Y, no sé, medio raro. No creo que con el tiempo que nos dan de examen te den como para contestar esto, pero se las dejo ahí para que la sepan. Ya. Vamos a tener clasificación de enfermedades causadas por estas lipoproteínas, ¿ok? Vamos a tener tres tipos de clasificaciones. Primero, vamos a tener a las dislipidemias primarias. Cuando hablen de primarias, casi siempre tiene que ver con factores genéticos, ¿ok? Defectos genéticos, mejor dicho. Entonces, dislipidemias primarias causadas por defectos genéticos. Dislipidemias secundarias van a ser ya por patologías o por causas ambientales. Patologías como cuáles, por ejemplo, la obesidad, ¿ok? Dislipidemias mixtas son defectos genéticos que requieren de la presencia de factores secundarios. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una clasificación de Fredrickson, que va a clasificar a las dislipidemias de la tipo 1 a la tipo 5. La tipo 1 va a significar el aumento de los kilomicrones. Esto se va a llamar hipertrigliceridemia. La tipo 2A va a significar el aumento del LDL. Esto va a ser una hipercolesterolemia. La 2B ya es mixta. Acá aumenta la LDL y la VLDL. Esto es una hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia. ¿Ok? Mixta. Tenemos luego la tipo 3, donde aumenta la IDL. Igual forma, ¿ok? Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Tipo 4 aumenta VLDL y esto se va a llamar hipertrigliceridemia. Y por último, la tipo 5, donde aumentan los kilomicrones y la VLDL, y esto va a ser también una hipertrigliceridemia. ¿Sí? Esta es la clasificación de Fredrickson. Por otro lado, también se puede clasificar de esta forma. Podemos ver una hipercolesterolemia aislada, ¿ok? Donde solamente va a aumentar la LDL. Esta sería, por ejemplo, según la clasificación de Fredrickson, una tipo 2A, ¿verdad? Una hipercolesterolemia aislada podría ser una tipo 2A, ya que solamente aumenta la LDL. Tenemos hipertrigliceridemia aislada, donde solamente estarían aumentando los triglicéridos, una hiperlipidemia mixta, donde aumentan triglicéridos más LDL. Y por último, una HDL baja aislada, donde va, lógicamente, disminuir la HDL. ¿Ok? En este tipo de factores, también el paciente es más propenso a formar ateromas, por lo que, evidentemente, si se forman estas plaquitas de trombos no van a poder ser barridas porque mi HDL está bajo y va a ser más propenso, ¿no? A formar placas de ateromas. Listo. ¿Qué factores de riesgo voy a tener? Esto ya los hemos visto, me parece, en la semana pasada, son los mismos, ¿ok? No modificables y modificables. No modificables vamos a tener evidentemente la edad, el sexo y la historia familiar. Modificables tenemos a la obesidad, el tabaquismo, que tanto daño nos hace, el alcoholismo y el sedentarismo. Además tenemos a la hipertensión y a la diabetes. ¿Por qué la hipertensión y diabetes son modificables y son enfermedades, digamos, que no tienen cura, por así decirlo? Porque evidentemente hay medicamentos que las pueden estabilizar. La presión puede ser estabilizada y la diabetes puede ser compensada por medicamentos, ¿no? Entonces, son modificables. Hasta acá la introducción y acá viene ya lo que nos importa, ¿sí? Tenemos el síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo me va a significar un infarto al miocardio, ¿ok? Infarto agudo de miocardio. Acá, para diagnosticar síndrome coronario agudo, necesitamos de dos criterios. Lo típico es que el paciente venga con un dolor retroesternal opresivo.
que se irradia a la mandíbula. Este dolor tiene que ser mayor, acá está mal, mayor a 30 minutos, ¿ok? Dolor mayor a 30 minutos. Tiene que tener cambios en el EKG, que bueno, ya lo van a ver en medicina 1. Por ejemplo, tenemos el cambio de la onda ST, ¿ok? Pero eso ya lo van a ver específicamente cuando vean su EKG. Entonces, dolor retroesternal mayor a 30 minutos, cambios en el EKG y elevación de marcadores de infarto. Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué marcadores vamos a tener? Espera, un ratito, es que tengo acá, yo tengo un hijo, está detrás mío todo el día. Ya, saluda. Ya, listo. Chao. Ya, tenemos el CK total. ¿Ok? Este CK total es de distribución universal en todos los tejidos. Es decir, si es de distribución universal en todos los tejidos, no es específico, ¿verdad? Porque está en todos los tejidos, no solamente en el corazón. Entonces, si lo quiero evaluar, me va a botar enfermedades, por ejemplo, de músculo, y yo quiero evaluar solamente corazón, ¿verdad? Entonces, no es una molécula cardioespecífica. Se va a encargar de catalizar fosforilación de la creatinina a creatinina fosfato. Va a aumentar a partir de las 4 a 6 horas del inicio de la sintomatología. Como comenté, no es cardioespecífica, ya que puede elevarse por aumento de la masa muscular. ¿Ok? Puede modificarse con la edad, la raza y la actividad física. Como valores normales, en hombres vamos a ver que es de 55 a 170 y en mujeres es de 30 a 135. Esta seca total se va a dividir a su vez en CKMB, CKBB y CKMM. La cardio específica va a ser la CKMB, ¿ok? Esta es cardio específica. La CKBB se va a encontrar en el cerebro y en el músculo liso, y la CKMM se va a encontrar en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Entonces, la CKMB va a aumentar con la lesión de 3 a 6 horas inicialmente. Va a tener un pico de 12 a 24 horas y va a volver a su estado basal a las 48 a 72 horas. ¿Ok? Inicia 3, 6 horas. Tiene ya su pico máximo de 12 a 24 horas y disminuye de 48 a 72 horas. Valor normal de 0 a 7 unidades por litro. Luego vamos a ver a la mioglobina. La mioglobina es el primer marcador que se va a elevar. ¿Ok? Mioglobina, primer marcador en elevarse, ya que se puede detectar en la primera o segunda hora después de los síntomas. ¿Sí? Primera, segunda hora post síntomas. Además, llega a su máxima concentración plasmática de 6 a 12 horas y desaparece de 12 a 24 horas. ¿Ok? De igual forma, a la primera hora aumenta, llega a su pico de 6 a 12 horas, permanece ahí y luego va a bajar de 12 a 24 horas. ¿Ok? Con este razonamiento, si tengo un paciente que viene infartado de, por ejemplo, 48 horas, evidentemente ya no le voy a tomar mioglobina porque ya va a estar disminuida. Pero ¿para qué me va a servir esto? Como la mioglobina vuelve a valores normales a las 24 horas, si yo le tomo un examen y a las 72 horas esta mioglobina vuelve a aumentar, es decir, que hay un reinfarto, ¿verdad? Porque ya el primer infarto ya aumentó y ya bajó a las 24 horas. Pasaron 72 horas y volvió a subir. Eso quiere decir que este es un segundo infarto. ¿Ok? Entonces, esta mioglobina va a tener utilidad para evaluar reinfartos.
Puede dar además falsos positivos por miopatías, traumatismos, cirugías, inyecciones intramusculares, etcétera, porque evidentemente tiene función también en el músculo esquelético. Valor normal de 0 a 85 miligramos por mililitro. Luego tenemos a las troponinas. Las troponinas son los marcadores más específicos, ¿ok? Son los cardioespecíficos, troponinas. Tenemos de tres tipos, tres isoenzimas de troponina. Tenemos primero la troponina C. La troponina C se va a unir al calcio y esta no es medible, ¿ok? Esta no nos importa, no es medible. Luego tenemos a la troponina I. La troponina I va a ser inhibitoria, va a prevenir la contracción en ausencia de calcio. Esta se va a elevar de 4 a 6 horas y dura de 4 a 7 días. Troponina I dura de 4 a 7 días. Va a ser anormal cuando su valor es de 0.4, mayor a 0.4 miligramos por mililitro. Luego tenemos a la troponina T. Esta troponina T, ¿ok? Troponina T es la que más dura. Es la que más dura de todos los marcadores. La troponina T va a ser la que más dura. Va a facilitar la contracción, se eleva de 3 a 4 a 6 horas, tiene su pico a las 2 de 12 a 48 horas, ¿ok? Se eleva 3 a 4 horas, tiene su pico de 12 a 48, ¿ok? Y disminuye, llega a su rango basal de 10 a 14 días. Esto dependiendo de la bibliografía, ¿ok? Hay unos que dicen hasta 21 días, pero tengo un referencial de 10 a 14 días. Es la que más va a durar de todos los marcadores. Y va a ser anormal, resultado anormal, cuando es mayor a 0.1 miligramos por mililitro. Por último, tenemos a la HFABP o FABP3, que esta es más reciente, es una proteína de unión a ácidos grasos, es específica, pero no es exclusiva del corazón, ya que se va a expresar también en el músculo esquelético y en los riñones. Y no va a ser medible luego de 6 horas, ya que es rápidamente excretada por el riñón. Entonces, vamos a ver acá un cuadro comparativo, ¿ok? Donde tenemos a la mioglobina, la CKMB, la troponina T y la troponina I. Como les había comentado, la primera en elevarse va a ser la mioglobina, porque su inicio de elevación es de 1 a 3 horas. Es la primera que se va a elevar, ¿ok? Como se comentó, no es cardioespecífica porque también se encuentra en los músculos, no estratifica el riesgo y principal falso positivo por enfermedades musculares. Luego tenemos a la CKMB, va a durar de 48 a 72 horas, tampoco es tan cardioespecífica como lo podrían ser las troponinas, sí me va a estratificar riesgo y puede dar falso positivo por enfermedad muscular. Por último, las troponinas, que estas van a ser, como les había dicho, las más específicas, también llamadas las GOL estándar, ¿ok? Las GOL estándar, troponina 3, troponina I. La troponina T es la que más va a durar de todas, ¿sí? Son cardioespecíficas y estratifican el riesgo las dos. Como marcador de inflamación vamos a tener a la PCR. Esta PCR se va a producir en los hepatocitos como respuesta a procesos que cursan con daño tisular, infección, inflamación y neoplasia maligna. ¿Ok? Y van a reflejar el grado de inflamación y daño tisular. La prueba PCR se ve muchísimo. Se pide también para neumonía, por ejemplo, para estratificar daño y inflamación y todo eso. ¿Ok? Se ve mucho PCR. En este caso de cardiovascular, me va a servir como marcador de riesgo. ¿Ok? Es un marcador de riesgo no específico. En cuanto a valores, vamos a ver que menor a 1 miligramo es un riesgo bajo, de 1 a 3 es moderado, de 3 a 10 va a ser un riesgo ya alto y de mayor a 10 es un riesgo muy alto. ¿Ok? PCR.
Por último, por último, tenemos a los marcadores de función ventricular. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta para terminar con esto? Cardios al toque, ¿no? ¿Todo claro? Algo que vi que no está en su PPT actual es con las dislipidemias, por ejemplo, la hipercolesterolemia va a estar dividida también en hipercolesterolemia poligénica, hiperfamiliar, etcétera, etcétera. Cada una tiene sus etiologías en alteraciones primarias, alteraciones secundarias. Pero no he visto que esté en su PPT y tampoco he visto que lo pregunten, entonces por eso no lo he puesto. Pero igual si se los llevan a pasar de repente en la clase y quieren alguna explicación, lo avisan y se los comento. Eh, ya, entonces vamos a terminar con marcadores de función ventricular. ¿Ok? Acá vamos a tener a los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos se van a dividir en este caso en tres. Tenemos al péptido natriurético atrial o auricular o PNA. Su principal fuente es cardíaco y se va a encontrar en los atrios o aurículas. Luego tenemos al BNP, ¿ok? Péptido natriurético cerebral, BNP, de Brain Natriuretic Peptide, ¿ok? Péptido natriurético cerebral. Este se va a encontrar en los ventrículos. Y por último tenemos al péptido natriurético tipo C. Este se va a encontrar en el endotelio. Más que nada, estos marcadores se van a usar ya no tanto para infarto de miocardio, sino para insuficiencia cardíaca. Va a tener unos valores normales, la BNP, que es la que más se va a usar en este caso, de 0,5 a 30, ¿ok? 0,5 a 30, y esta BNP, la función que va a tener va a ser de regulación de hipertensión, ¿ok? Va a ser un antihipertensivo. Además, me va a disminuir la presión auricular y aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿ok? Esta va a ser alguna de las funciones que va a tener esta BNP. Adicionalmente, vamos a tener a la NT-proBNP, que también es una molécula, digamos, me olvidé la palabra, como predecesora, o sea, viene antes de la BNP, ¿ok? La va a ayudar a formar. Esta NT-proBNP va a ir de 68 a 112. En cuanto a valores patológicos, que me olvidé agregarlo, pero cuando es mayor o igual a 35, BNP, ¿ok? BNP mayor a 35 y NT pro BNP mayor a 125 van a ser resultados diagnósticos de insuficiencia cardíaca. Esto me olvidé apuntarlo, ya que están apuntando ahí, anótenlo, ¿sí? BNP mayor o igual a 35, NT pro BNP mayor a 125. Ambos resultados van a ser eh, diagnósticos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿En qué otros casos puede aumentar esta BNP? Va a aumentar por falla cardíaca, aguda, crónica, síndrome coronario agudo, fibrilación auricular, cardiomiopatías, cardioversión, hipertrofia ventricular izquierda. Como no cardíacos, puede aumentar en edad avanzada, disfunción renal, por la función de flujo sanguíneo renal que habíamos comentado en la BNP, embolismo pulmonar, neumonías, apneas, enfermedades críticas como sepsis o shocks, quemaduras severas y quimioterapia para cáncer. ¿Ok? Eh, Eso básicamente. ¿Sí? De acá, lo más importante es este cuadro. Sí, este cuadro. Que sepan cuál es la que se va a elevar primero, cuál es la que dura más, en qué horas más o menos se elevan.
porque les pueden poner el caso, ¿no? De paciente viene con 4 horas de sintomatología, ¿qué examen le tomarías o qué examen verías, ¿no? Por ejemplo. De ahí nada más las troponinas, que sepan que son las específicas, y ya. Esto es muy corto el tema, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta, algo que desean revisar? Ya, entiendo entonces que está todo claro. Como ven, el laboratorio es sencillo, sí es rápido. El tema que sí es fuertecito, que sí, como les había comentado, es muy preguntado, es el de anemia, que es la siguiente clase de laboratorio hematológico, ¿ok? Ahí sí nos vamos a tomar un tiempecito. Esto sí es rápido. Eh, Acá sí no he hecho Kahoot, porque como les digo, no hay tantas preguntas de esto, pero vamos a ver el post-test, ¿ok? Se los voy a compartir. Igual he visto que en este post-test, pre-test, la mayoría tiene 15, 20. Ya, a ver, mientras que van resolviendo, ya. Habíamos dicho, ¿cuál de los siguientes marcadores bioquímicos es considerado el marcador de elección para diagnóstico de infarto agudo de miocardio en fase tardía de su evolución? Si hablamos de fase tardía, te están preguntando cuál es el que más dura. Y habíamos dicho que el que más va a durar es la troponina T. La mioglobina habíamos dicho que solamente duraba un día, entonces no va a estar elevada. CKMB de igual forma. Y el LDH ni siquiera lo hemos mencionado. ¿Ok? Entonces la única que nos queda es troponina T. De igual forma, ¿cuál no corresponde a una isenzima de troponina? Habíamos comentado troponina C, T, I. Tropomioxina, nada que ver. Ahora, un caso típico. Paciente de 58 años ingresa por emergencia con dolor retroesternal en reposo de 4 horas de duración, irradiado en la mandíbula. Al EKG muestra un aumento de la onda ST en 2, 3 y ABF. Un datito de esto, eh, ST, para que recuerden, cuando hay elevación de ST, infarto, lo vi en Instagram, se te infartó, ¿ok? ST, aumento ST, se te infartó, para que recuerden, no sé, una mnemotecnia. Se te infartó, ¿ok? Aumento onda ST, segmento ST en el EKG, ¿ok? De infarto. Al laboratorio encontramos troponinas elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infarto agudo. ¿Por qué no puede ser angina inestable? Porque estamos hablando de un dolor ya de 4 horas, ¿ok? Una angina sería de dolor menos de 30 minutos. Gases, nada que ver, embolia pulmonar, nada que ver. Por último, paciente de 67 años acude a la emergencia por dolor torácico intenso irradiado al cuello de 2 horas de duración. Resultados obtenidos en el EKG, sospecha de síndrome coronario agudo. ¿Cuál de los siguientes marcadores sería el primero en elevarse? Ya lo comentamos, la mioglobina. ¿Ok? Y con eso terminamos. Listo. ¿Alguna consulta de cardiovascular, chicos, chicas, para concluir? Listo. Entonces con eso terminamos. La siguiente semana igual hacemos a las 8 para ver la laboratorio hematológico, ¿ok? Vamos a ver todo lo que son anemias, leucemias, ahí tenemos que ver tamaño de eritrocitos, formas, etcétera, etcétera. Es un tema larguito, ¿ok? Entonces eso, con eso terminamos, chicos. Nos vemos la semana que viene y nada, muchas gracias. Suerte mañana en el hospital.
Hasta luego, gracias. 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 Gracias.